Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Una pregunta, ¿quién sabe qué son arras? ¿Quién sabe qué son arras? Hay palabras aquí en la Biblia que a la gente no es muy común y las leen y no saben qué es. ¿Qué son arras? Arras supuestamente son unas moneditas que... Las monedas que se entregan cuando se casa uno. ¿A poco no se ha casado usted, hermano? Yo me casé como 2 veces ya con la hermana de él, ¿no? Ya, son las moneditas que echan. ¿Y qué significa eso entonces? Que el marido cuando se casa con la esposa le da plata. Ahí se compromete a decirle a la mujer: mija, de aquí para adelante tú no tienes que trabajar, soy yo el que voy a trabajar. Ay, las mujeres no dicen un amén, no están, ni oyeron ni entendieron. A ver, el hombre cuando está soltero pues gasta su dinero en lo que quiere, pero cuando ya se casa ya tiene con quién gastarlo. La ayuda idónea. Amén, gloria al Señor. Pero no vamos a hablar del matrimonio hoy, vamos a hablar del Espíritu Santo. El que nos ungió es Dios, pero ¿para qué? Hermanos, es menester que nosotros entendamos. El Padre Dios trató con las naciones. El Hijo Jesús trató con su pueblo. Se fue Jesús y dijo: no los voy a dejar huérfanos. Voy a rogarle a papá que nos envíe el Consolador. Así que ahora usted no está solo, ahora usted tiene el Consolador. ¡Aleluya! Y ese se llama Espíritu Santo. Cuando usted necesita sabiduría, llame al Espíritu. Pero hay un problemita que mucha gente hace pasar al Espíritu porque lo hacen entristecer. Y dice: no entristezcáis al Espíritu. Oiga bien, porque el Espíritu de Dios tiene corazón, como usted y yo. ¿Usted tiene corazón, hermano? Amén. Ok. Si alguien le hace daño a usted, ¿cómo se siente? Ah, pues eso es lo que hacemos también con el Espíritu Santo a veces. Decimos: no, yo no necesito del Espíritu. Ok, te sientes capaz de gobernarte por sí solo, síguele. Pero yo necesito un guía que es el Espíritu Santo. Y dice la Biblia: y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia y a todo conocimiento. ¿Están viendo? ¿Están oyendo? A toda verdad. Él nos guiará a toda la verdad, a todo conocimiento. ¿Y qué más? ¿Qué más, hermano? A toda justicia. Nos enseña a ser justos. ¿Y qué es justicia, hermano? ¿Qué es justicia? Ser leales, dice el hermano. ¿Qué más? No hacerle daño al prójimo. Eso es ser justo. Jesús, hermano, no vino a hacerle daño a nadie. Jesús vino a darle vida, a levantar a los muertos, a darle a los sordos oído, a abrir los ojos de los ciegos. Vino entonces Jesús a ayudarnos. Y de la misma manera el Espíritu Santo quiere guiarnos.
por sendas de justicia. Que usted y yo sean justos. Cuando usted ve a una persona haciendo injusticia, porque eso es la controversia de la justicia, hacer injustos. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, nos volvemos justos. Dice la Biblia, justificados en el Señor para que tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué linda la palabra, hermano. Es que yo me enamoro cada día más de la santa palabra, hermano bendito. Yo siento que como que no me da el tiempo necesario para comerme esa palabra tan exquisita, hermano, que cuando cae a mi ser yo siento que ya no estoy aquí en la tierra. Yo siento que esa palabra germina en mi ser, hermano. Cuando hablo del Espíritu Santo, hermano, hay una cosa bien linda, porque yo quiero estar siempre con Él, porque quiero ser sabio. Yo quiero ser inteligente, hermano. Yo no quiero andar buscando consejos allá afuera, cuando sé que la palabra de Dios, si yo le creo, la palabra de Dios dice que yo voy a ser inteligente, voy a ser sabio, conociendo la verdad del unigénito Hijo de Dios, el Padre, hermano, aleluya. Cuando usted recibe a Jesús, usted se vuelve lleno de conocimiento, de gracia, de justicia y de paz. ¿Qué es lo que el mundo no tiene allá afuera? Pero usted y yo tenemos paz. Diga en esta mañana, yo tengo paz. Yo tengo paz. Que la tristeza se vaya. Que el diablo desaparezca y que deje de estar tirando dardos a su mente. Y usted diga, yo tengo paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tengo paz para con Dios. Si usted ve a la gente allá afuera, hermano, pero las de afuera, la gente está sin paz, no sienten gozo. Usted mira a la gente allá afuera y andan desganados, como que se no han comido. Me dice un muchacho ahorita ahí, me dijo, hermano, no sabe, no me dijo hermano, dijo Señor, me dijo, no sabe dónde está una licor. Ay, ingrato, le dije, aquí está la iglesia. Me dice, para acá, hombre, aquí te vas a emborrachar del Espíritu Santo. Preguntándome por una licor. Y eso me acordó, hermano, que yo en el tiempo pasado, cuando andaba ahogado también en los vicios, hermano, a las 6 de la mañana yo estaba esperando que abrieran las licores. Pero mire, Dios nos abrió la mente, nos abrió el corazón, y ahora ¿dónde los tiene? Ninguno amaneció crudo, ¿no?